Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a estudiar un ejemplo sobre la prueba de hipótesis relacionada con proporciones utilizando la distribución Z. En este tipo de pruebas de hipótesis que vamos a ver, primero la característica es que vamos a estar trabajando siempre con muestras grandes. Entonces eso da lugar a que sí podamos utilizar la distribución Z. Vamos a mantener la secuencia de 5 pasos que hemos especificado previamente para las pruebas de hipótesis. Entonces, acá pues vamos directamente al desarrollo del problema, de un ejemplo, el cual dice de la siguiente manera. Para tener mayor control en las carreteras, el gobierno decidió realizar retenes en las salidas de la ciudad para observar qué porcentaje de conductores contaban con la documentación necesaria para transitar. En los primeros 6 meses se registró que de cada 25 conductores, 17 cumplieron con todos los requisitos. Después de este tiempo de prueba, las autoridades suponen que debe haber un cambio significativo en el porcentaje, por lo que toman una muestra aleatoria de 120 conductores y encuentran que 94 de ellos presentaron todos sus documentos. Determine si hubo un cambio en el porcentaje con un nivel de significación de 2%. Entonces, este es el enunciado. Podemos visualizar que estamos retomando una situación del contexto y, como hemos dicho antes, cuando se plantea un problema, normalmente vienen primero todas sus generalidades y primero pues la interpretación, primero de hecho la lectura que hacemos del problema nos va a dar lugar a hacer una interpretación y de esta manera poder extraer los datos que van a ser importantes para la solución de este problema. Entonces, primero identificamos los datos. Podemos observar primero que en este caso se habla de una proporción P que equivale a la fracción 17 sobre 25. Esta la obtenemos porque acá se nos dice que en los primeros 6 meses se registró que de cada 25 conductores, 17 cumplieron con todos los requisitos. Entonces, del total de 25, son 17 los que cumplieron con esa condición. Luego, asociado con este valor de P, que es la proporción que se nos está dando y que precisamente tiene que ver con la característica que es de interés. En este caso queremos saber, acá según la indicación, determinar si hubo un cambio en el porcentaje, como dice ahí. Entonces, en otras palabras, lo que queremos ver es que si ahora las personas sí portan sus documentos. Entonces, nuestra característica de interés es precisamente eso, la gente que sí carga sus documentos. Por eso nuestra proporción P es 17 sobre 25. Sabemos que asociado con este valor de P viene también un valor de Q. En este caso, de hecho, tiene que ver con la condición de que si de 25 conductores, 17 portaban sus documentos, el resto de estos 17 hasta los 25, que son 8, no portaban sus documentos. Entonces, este valor de Q es la proporción de conductores que no cumplían con esa condición o esa característica. Entonces, de ahí sale esta fracción 8 de 25. Tenemos también pues sus formas decimales. En el caso de P, al efectuar la división, obtenemos 0.68. Y si queremos obtener el valor de Q por medio de operaciones, entonces simplemente hacemos la resta. 1 menos 0.68 y eso da 0.32. Luego tenemos un n minúscula, un tamaño muestral de 120. Luego dice que, según la información que acá tenemos, después de este tiempo de prueba, se tomó una muestra aleatoria de 120 conductores y se encontró que 94 de ellos presentaron todos sus documentos. Entonces, primero, este 120 es la muestra, el total de elementos que se tomó para el estudio. Y se forma acá una proporción P minúscula
que equivale a 94 sobre 120, porque 94 de esos 120 precisamente cumplían con la condición. Luego la prueba la vamos a realizar con un nivel de significancia de 2% o 0.02. Entonces vamos y extraemos los datos. El paso 1, establecer la hipótesis nula. En un primer momento vamos a decir que el valor de P mayúscula es igual al 0.68, o sea, el parámetro, el valor del parámetro inicial que teníamos, según el estudio previo que se había hecho, 0.68. Ahora, según la indicación que tenemos que dice determine si hubo un cambio, entonces quiere decir que estamos interesados en saber si este porcentaje o esta proporción 0.68 se mantiene o hubo un cambio, sin importarnos de que si el cambio fue un aumento o fue una disminución. Es decir, solo queremos saber si sigue siendo este mismo porcentaje o proporción, o si ahora es diferente. Entonces nuestra hipótesis alternativa queda planteada de esta forma, diciendo H sub 1, que está definida como la proporción P, es diferente a 0.68. En el paso 2, seleccionamos el nivel de significancia, en este caso 2%, que lo podemos tener en su forma decimal como 0.02. En el paso 3 seleccionamos el estadístico de prueba, en este caso el estadístico Z, porque estamos trabajando con una muestra grande. Ahora vamos entonces con estos datos que ya hemos definido, leyendo el problema y además ya planteando los pasos anteriores, vamos al paso número 4, en el cual vamos a formular una regla de decisión. Entonces, primero vamos a observar que por cómo está formulada en este caso nuestra hipótesis alternativa, entonces acá la tenemos, P es diferente de 0.68, eso significa entonces que la prueba con la que estamos trabajando es una prueba de dos colas. Entonces acá tenemos el gráfico y en este caso todos los elementos que están relacionados con esta prueba. En primer lugar, decíamos es una prueba de dos colas, entonces el nivel de significancia 0.02 lo dividimos entre 2 para saber cuál es el área en cada uno de los extremos. En este caso es 0.01 y esto es simétrico, entonces es el mismo valor que tenemos al lado izquierdo. Restamos 0.5, que es el área de la mitad derecha de la curva, menos 0.01 y nos da 0.49. Con eso entonces, en la tabla nosotros tenemos que buscar a qué valor de z le corresponde esta porción de área, 0.49, y podemos verificar que en este caso ese valor de z es 2.33, el cual lo tomamos positivo en el lado derecho y negativo en el lado izquierdo. Entonces podemos observar en el gráfico que la región que acá hemos marcado como de aceptación es la que se encuentra comprendida entre esos dos valores. Quiere decir que si el z que calculemos en el paso 5 cae entre estos dos valores, entonces vamos a aceptar la hipótesis nula y en caso contrario la vamos a rechazar. Entonces, con eso pues definimos acá ya matemáticamente esa regla, estableciendo ese intervalo de aceptación de la hipótesis nula y estableciendo también cuándo la rechazaríamos y por tanto aceptaríamos la hipótesis alternativa. Con estos datos entonces vamos al paso número 5. Aquí vamos agregando en la parte de arriba los datos relacionados con esta prueba de hipótesis. Y en el paso 5 vamos a calcular Z a partir de los datos muestrales y vamos a tomar una decisión. Primero vamos a calcular el error estándar. Recordemos que para el caso de la proporción se utiliza esta fórmula, la raíz cuadrada de P por Q sobre N. Entonces simplemente vamos a sustituir valores. Acá tenemos que P mayúscula, en este caso son los valores poblacionales, por 0.32 y dividimos entre N. Entonces sustituimos con esos datos 0.68, 0.32, 120, que es el tamaño de la muestra, y realizando esta operación obtenemos que el error estándar es 0.0426.
que es el resultado que por acá tenemos. Luego entonces vamos a calcular, ahora sí, el estadístico Z, en donde hacemos esta operación. El valor de P minúscula, es decir, la proporción muestral menos la proporción poblacional P de interés entre el error estándar. Entonces sustituimos. Acá hay de tomar en cuenta pues de que siempre hemos hecho un estudio previo para obtener datos muestrales, en este caso la proporción muestral que representamos como P minúscula y acá la tenemos con 4 decimales y que la resta es proporción muestral menos proporción poblacional. Entonces acá hacemos la sustitución 0.7833 menos 0.68 entre el error estándar y eso nos da entonces que nuestro Z es 2.42. Entonces con este resultado vamos a darle respuesta a la pregunta. Podemos observar que en el intervalo de aceptación de la hipótesis nula tenemos que el Z debería estar comprendido entre menos 2.33 y 2.33. Y sin embargo, acá verificamos que este valor de Z obtenido es mayor, es decir, está fuera de ese intervalo, da 2.42. Significa entonces que debemos rechazar la hipótesis nula y por tanto aceptar la alternativa. Y con esto lo que estamos aceptando entonces es, de acuerdo a la pregunta, que ahora la proporción de conductores que sí portan sus documentos es diferente, es decir, hubo una diferencia. No sabemos si la proporción ahora aumentó o disminuyó, pero sí sabemos que la proporción ya no es la misma. Entonces acá colocamos pues la parte de la decisión que es en sí como el énfasis en este paso número 5. Ya dijimos, los datos estadísticos nos dicen que debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. Entonces la interpretación que hacemos es que sí hubo cambios en el porcentaje de personas que portaban todos sus documentos. De esta forma entonces se resuelve esta prueba de hipótesis. El énfasis acá que vamos a tener es que la proporción de hecho hemos tenido que utilizarla acá al inicio pues formando estas fracciones en base a los datos que se nos iban dando. Entonces, a partir de la interpretación, nosotros formamos esas fracciones que son las proporciones de interés, tanto las poblacionales como las muestrales.